Ahora sí. Nuevamente, buenas noches, hermanos y hermanas. Espero que todos estén bien. Ya conversé con algunos de ustedes, con otros no he tenido chance. Pero ya conversaremos un poquito más al terminar ahora. Bienvenidos a el estudio número 26 del tema Escudriñando sobre el bautismo. Ya estamos próximos a terminar. Capaz que hoy terminamos. No estoy seguro si hoy llegamos a ver los últimos dos que nos faltan. Solo nos faltan 2 de los 8 ejemplos de bautismo para la salvación que nos muestra la Biblia. Y todos están también en el libro de Hechos. Por eso es que el hermano Néstor muchas veces dice que con el libro de Hechos es suficiente para evangelizar. En el sexto bautismo, que es el bautismo del carcelero de Filipos, le dedicamos un buen tiempo. Y no solo en estas 2 semanas, y quizás hasta las últimas 3, sino que también cerca del comienzo de esta serie. Al comenzar la serie, más o menos como la tercera, cuarta semana, allí empezamos a estudiar ese bautismo y también lo habíamos estudiado en detalle en aquel entonces. Y creo que le hemos sacado bastante provecho escudriñándolo y comparando y entendiendo lo que nosotros creemos, lo que nosotros vemos, lo que nosotros analizamos, lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros con respecto a ese bautismo versus lo que creen otras denominaciones que tienen mucho más miembros que la Iglesia de Cristo. Porque si bien es cierto, como les he dicho, son menos las personas en el mundo que creen lo que nosotros, en el mundo actual, que creen lo que nosotros creemos que el bautismo sí es para salvación, con respecto a la otra tendencia que considera que el bautismo es solamente un acto de fe y de obediencia, que no es imprescindible para la salvación. Así que, debido a eso, nuestro trabajo, nuestra misión de cada uno de nosotros aquí presentes, el trabajo de la hermana Ana Varillas, el trabajo del hermano Ramón Ortiz, el trabajo de la hermana Ero, de la hermana Elizabeth, de la hermana Ana, de la hermana Alba, de la hermana Beatriz, de la hermana Yaferni, de la hermana Iracema, de la hermana Liz y su esposo ahora convertido, del hermano José Flores, del hermano Edil, de la hermana Giomer, mío, el trabajo de cada uno de nosotros, así como el trabajo de cada uno de los miembros de la Iglesia de Cristo, que haya renacido verdaderamente de agua y del Espíritu, no es solo evangelizar a los que no han oído el Evangelio y a los que no han creído en Jesucristo como el único y verdadero Salvador y el único camino, la verdad y la vida, sino que nuestro trabajo y nuestra misión también es evangelizar a toda esa cantidad de creyentes que fielmente se congregan y adoran, pero que no se han bautizado correctamente según Hechos 2:38 para el perdón de sus pecados y para recibir el Espíritu, el don del Espíritu Santo. Entonces les hago la pregunta, ¿alguno de ustedes tiene alguna duda con respecto a esto que acabo de decir? ¿De qué es la misión de cada uno de nosotros? ¿Es el trabajo nuestro, es el trabajo espiritual que nosotros debemos hacer? ¿Es la encomienda del Señor para nosotros también? Sí. ¿Alguna duda? ¿Están de acuerdo? No. ¿Alguna duda? Estamos de acuerdo. De acuerdo. Solo la hermana Ero me ha dicho, el resto estamos calladitos. Estamos de acuerdo, hermano. Sí. De acuerdo, de acuerdo. De acuerdo, hermano. Ok. Hermano Ramón, me gustaría una opinión suya. También sé que a lo mejor está todavía ahí con un bocado en la boca, pero sí sería bueno. Mientras tanto, la hermana Giomer, dígame algo. Hermano, soy de acuerdo. Gracias, hermana Giomer.
Ya debe ir a Girardot a darle una pela si decía que no, se salvó, se salvó. Bueno, yo creo que ya el hermano ya nos respondió con eso. Estuvimos hablando, hermano, el domingo sobre Hechos 4:7, Amén. donde le preguntaban a los apóstoles que en qué autoridad o en qué nombre hacían ellos las cosas que estaban haciendo. Entonces, para algunos grupos religiosos, especialmente los pentecostales unitarios, ellos dicen que si no es en el nombre de Jesús, nadie se puede bautizar. Amén. Y realmente no hay una cita que indique que en el momento en que la persona se va a bautizar, hay que decir en el nombre de Jesús. ¿Ya? Ni tampoco hay otra cita que nos diga directamente que cada vez que bautizamos a alguien, tenga que decir el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor sí se lo dijo a los apóstoles, y se supone que cuando ellos utilizaron la palabra ahí en Hechos 2:38, en casi todas las citas que están en el libro de los Hechos, sí, en el nombre aquí está implicando en la autoridad que hemos recibido de Jesús. Amén. Recuerden que cuando Jesús descendió al Padre, que no se dejó tocar por estas mujeres que él apareció, cuando él ya vuelve a la tierra le dice a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. No que no tuviera la autoridad, pero él recuperó la gloria que tenía con Dios antes de bajar a la tierra, y el Señor le dio toda autoridad. Por eso es que él utiliza su autoridad, o sea, en el nombre, en este caso es como lo autorizó Jesús. Entonces, si hay hermanos o hermanas que de pronto tienen su mente débil o no han escudriñado esta parte de la Escritura, de pronto pueden perderse de la fe. Entonces es bueno, pues porque yo no estaba en todos sus estudios, hermano, hacer mucho énfasis en eso, que cuando se dice en el nombre de Jesús es una autoridad que hemos recibido de Jesús, porque es que los ancianos, los escribas y saduceos tomaron aparte de los apóstoles, bueno, ustedes en el nombre, ¿con qué autoridad o en el nombre de quiénes han hecho estas cosas? Entonces ya Pedro les predica la razón. Sí, muy bien. Gracias por la aclaratoria, porque justo esa era una de las preguntas que tuvo la hermana Marina en una oportunidad, y yo quería desarrollarle ese tema para ella. O sea, bueno, para todo el grupo, pero principalmente para ella. Pero lamentablemente la hermana Marina no está aquí ahora. Así que, hermano, se le encomiendo para la próxima. No, mentira. Pero, y también tomemos en cuenta de que Jesucristo dijo, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué? ¿A Jesucristo no se le toma en cuenta lo que él dijo? Y ahí es donde uno empieza y ve, ok, los apóstoles estaban diciendo en el nombre de Jesús y Jesucristo dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Hay un desacuerdo? ¿O cuál es el punto de encuentro? Y el punto de encuentro es lo que dice, y el punto de encuentro es justo lo que dice el hermano Ramón. El punto de encuentro es que cuando se dice que es en el nombre de, se está hablando bajo la autoridad. Correcto. Sí. Y a Jesús muchas veces le preguntaban con qué autoridad lo haces. Entonces le dice con la autoridad que tengo del Padre. Del Padre. A veces le hicieron la misma pregunta muchas veces. ¿Usted en el nombre de quién o quién te mandó? Entonces el ejemplo que yo le doy a la iglesia el domingo, hermano, es que de pronto yo no soy general de la República, ni del ejército, ni de la policía. Pero si a mí el señor presidente me dice, Ramón, vaya y coja digamos, a este señor que fue famoso, Pablo Escobar, en su maldad, pueda que un general se moleste. Me diga, bueno, ¿y usted con qué autoridad? Usted no tiene las 5 estrellas, usted no es general. Pero no, pero el presidente me autorizó. Entonces, es lo que los apóstoles están contestando, porque ellos llamaron aparte. O sea, lo que quieren decir ellos es, bueno, nosotros somos la autoridad y ustedes en la autoridad de quién están haciendo eso, en el nombre de quién. Porque los judíos, especialmente los sacerdotes, sí, ellos tenían una autoridad, pero nunca iba a estar por encima de Dios. Entonces, por eso Pedro y Juan siempre respondían, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces, cuando uno tiene en cuenta las palabras en Hechos 4 y 5, hermano, se da cuenta que está haciendo referencia a la autoridad de Jesús. Ok, así es. Muy bien. Entonces, continuando, bueno, vimos que nuestro trabajo, nuestra misión es de cada uno de nosotros los aquí presentes, así como también de cada uno de los que pertenecen, de los que son miembros de la Iglesia de Cristo, pero no miembro de una iglesia física, sino miembro de la verdadera iglesia espiritual. ¿Ok? O sea, los que son renacidos verdaderamente. Y que debemos entonces evangelizar a toda esa cantidad de creyentes que les ha faltado el paso del bautismo para salvación. Entonces tenemos una gran misión nosotros allí.
Perdón, saltó esto. Y entonces les pregunto, vamos a ver así al azar. Hermana Alicia, le tocó. ¿Qué debería hacer usted, por ejemplo, si en esta semana, por cosas del destino, usted está hablando con una persona y se da cuenta, por ejemplo, que es un bautista, sabiendo que los bautistas se bautizan solo como acto de fe y de obediencia y no para salvación? ¿Qué cree usted, hermana, que debería hacer? Pues lo primero que le mostraría, hermano, es el versículo donde dice que si no se bautiza, no basta nada más con creer, se tiene que bautizar para recibir el don del Espíritu Santo y el perdón de los pecados. Okay. Eso sería lo primero que le mostraría y porque ella también me va a mostrar donde dice que lo que hemos estudiado tanto, lo del carcelero. Entonces yo ahí mismo le diría, lea un poquito más abajo y vea lo que dice aquí. Él se bautizó también. Su familia también fueron bautizados, porque aquí mismo lo dice. Y aparte de eso, hay otros versículos que también apoyan en otros libros, no únicamente es este. Y por ahí le va a decir ella, pero es que la salvación es por gracia y no por obras, y el bautismo es una obra. Sí, pero acuérdese, le va a decir que dice que también tenemos que obrar, no únicamente estar por la gracia y ya eso es todo. También La fe tenemos nos que lleva a la acción. Porque también eso es una obra de Dios, también eso. Que tenemos que reconocer y aceptar que así son las cosas porque Él nos lo dice. Y si usted le pudiera mostrar algunos versículos, ¿cuáles versículos le mostraría como para mostrarles de que el bautismo es imprescindible? Además del carcelero de Filipos que esa persona misma sacó a relucir, pero ¿qué otros versículos serían contundentes? Pues está, hermano. Por ejemplo, el que siempre yo le digo que fue el que más me tocó a mí. Tenemos, por ejemplo, Hechos 22:16, Hechos 2:38, Hechos 16, pero más Marcos 16:16. Muy importante, porque eso lo dijo el mismo Señor Jesucristo. 16:31. Y también tenemos a Juan 3:16. O sea, para comprobar tenemos muchos, hermanos. Sí, y Hechos 19 del 1 al 5 también es importante que lo tenga a la mano. Hechos 19 del 1 al 5, que es que habían discípulos que no habían escuchado lo que era el Espíritu Santo, no tenían idea, y entonces el mismo Pablo les dice, ok, ustedes se bautizaron, les pregunta a Pablo en qué se bautizaron, y se bautizaron con Juan el Bautista. Entonces se habían bautizado para arrepentimiento, es cuando ellos le dicen, no bajo el Pentecostés. Sí, es cuando ellos le dicen que ni siquiera sabían ellos de la existencia del Espíritu Santo. Amén. Así es. Sí. Correcto. Entonces, sí, hermano, esta clase que usted nos está dando en verdad nos ha ayudado muchísimo con respecto a eso para nosotros estar preparados. Porque para también tener el Señor como que nos dice que siempre debemos el estar arma preparados. En nuestra mano. Sí. Sí, porque siempre debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra creencia, ¿no? Amén. Sí. Amén, hermano. Hermano Ramón, ¿iba a decir algo? Sí, hermano, recordemos, pues, por lo que la hermana comenta, que el bautismo realmente es un acto de fe, ¿ya? Porque ¿qué preguntó el etíope? Mira, aquí hay agua, ¿quién impide que yo sea bautizado? Entonces, lo único que impide el bautismo es lo que Felipe le responde: si crees de todo corazón, bien puedes. O sea que Felipe tuvo fe.
¿ya? Y la obra de la fe es ir a las aguas del bautismo por mandamiento del Señor. Claro. Me preguntaban también el domingo, gracias a Dios, por una niña de la hija de la hermana allá en Marinilla, en el Carmen de Oral, perdón, que si uno se podía bautizar varias veces. Le dije, pues si fue mal bautizada, hasta que se bautice correctamente lo tiene que Hasta que hacer. se bautice correctamente, no importa. Yo, por ejemplo, Ahora, yo me he bautizado 3 veces. sí, hermano, tiene cara de bautizado. Una me bautizaron cuando chiquito, cuando estaba pequeño. Sí. Segunda, me bauticé yo pensando en la corriente bautista, porque aquí fue que yo aprendí, que yo les agradezco cosas, mucho, sí. que a Claro través, que sí, de hermano. ellos yo vine a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no podemos ser mal Amén, agradecidos amén. tampoco. No, 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 no. Y Y no todo es malo. y no todo es malo, y hay que tomar Amén. muchas buenas enseñanzas que tienen ellos y Sí, muy hermano. apegados, o sea, ellos buscan estar apegados a la Biblia, solo que en esto tienen un velo, tienen un mal entendimiento, Sí, sí. pero ellos son creyentes, no hay duda de que son creyentes y que son fieles creyentes, sí, pero que por Sí. una u otra razón no han entendido esto. Yo, por ejemplo, yo siempre tenía la espina por dentro de que aquí hay algo raro. Y cuando yo evangelizaba, yo evangelizaba basándome en la oración del pecador, que ya les expliqué también 1000 veces de que eso no Sí. existe en la Biblia y que eso no es correcto. Porque Ajá. la gente piensa o en algunas iglesias piensan que lo correcto es que tú te levantes cuando el predicador diga, bueno, ¿quién quiere recibir a nuestro Señor Jesucristo que no lo haya recibido todavía? Venga aquí al púlpito. Entonces que uno camine al púlpito y de ahí entonces uno ora la oración del pecador, o sea, bueno, de hecho la ora el predicador y uno la sigue. Ajá. ¿Qué es lo que se dice en esa oración? Se dice normalmente que soy pecador, reconozco que soy pecador, que te pido perdón por mis pecados, y bueno, que acepto a Jesucristo como mi Señor, para que entre en mi corazón y recibir y recibo al Espíritu Santo de Dios para que me selle de una vez. O sea, Amén, amén. nosotros lo estamos haciendo como que fuera en una oración que recibimos al Espíritu Santo, pero esa oración no Ajá. existe en la Biblia ni nos las enseña. Lo que nos enseña es el bautismo, y que es en el bautismo que es donde sucede. Ahora, no solamente sucedía en el bautismo, como ya habíamos hablado, hay casos en que el Espíritu Santo vino antes de que fueran bautizados en agua, como en el caso de los apóstoles, para darles poder, y como en el caso de Cornelio, para mostrarle a Pedro y al resto de los judíos que estaban acompañando a Pedro en ese momento, de que la salvación era para todos. Amén. Ya venía también a los gentiles, no solo para los judíos. ¿Ok? Sí, hermano. Quería hacer otro comentario. Sí, muy bien. Pues me parece importante cuando el apóstol Pablo tiene el encuentro directamente con el Señor. Si el bautismo no fuera necesario, el Señor no le hubiera hecho, vaya a buscar a Ananías, que él te dirá qué es lo que debes de hacer. Amén. Pues posiblemente han habido hombres y mujeres que hayan tenido un encuentro con Dios, digamos lo que sí. Tampoco podemos negar todo, ¿cierto? Pero si fue un encuentro real con el Señor, que es lo que yo le digo a estos amigos o amigas que también tengo en el mundo religioso, entonces escucharían realmente la voz de Jesús. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Ven de tal hombre y él te dirá lo que debes hacer. Ahora, una cosa bonita que me recuerda a mí la historia de Naamán el leproso, ¿sí? Él llevó carta al rey acá y ese rey, como era tan pagano, dijo, no, están buscando la manera de hacerme la guerra y de matarme. Entonces ya el profeta lo mandó a llamar y el profeta salió y le dio un mandamiento: vaya y lávate 7 veces en el Jordán. Y ni siquiera fue el profeta, sino el criado del profeta. Ajá. Sí, Sí. ese era un acto de fe. Acto ¿Ya? de fe. Si él no se hubiera metido al agua, no hubiese sido sanado. Amén. Entonces los siervos sí le decían, y si el profeta no te hubiera hecho alguna cosa, ¿no lo harías? Vaya y métase 7 veces al agua. Es Amén. un profeta de Dios. Escúchelo. Y el hombre se convenció y gracias a Dios fue sanado. Y mire que él fue el que acabó con esa parte de Israel, con esas 8 tribus de Israel, hermano. Pero entonces hay cosas que uno no lo logra entender, pero con un hombre que buscó a Dios, hasta Jesús lo menciona en el Nuevo Testamento. Señal solamente se le dará como la que se le dio a Naamán. Imagínate cómo sería la ira y la rabia que ellos sintieron contra Jesús cuando Jesús les dijo eso. Hermano, el bautismo es algo tan sencillo, pero se requiere de fe.
de creer que a través de él el Señor va a perdonar mis pecados, porque ese fue el primer mensaje que dio el apóstol Pedro. Y es que todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros llegamos a ser cristianos es por fe. Y es una fe Pero es razonable. una fe que lleva obediencia, una fe que lleva ciertos pasos a seguir. Porque la fe requiere obediencia. Eso es un acto de fe. El bautismo es un acto de fe. Y no es una obra. Cuando se habla de que de las obras en el Nuevo Testamento son de las obras de la ley. O de las obras que yo haga, eso no me va a salvar. Me acerca más a la salvación, sí. Pues ya siendo salvo, puedo hacer muchas obras y Dios va a estar conmigo. Y lo interesante es de ahí de que Ananías le dice en Hechos 22:16, le dice Ananías a Saulo, bueno, ¿y ahora qué estás esperando? Levántate y bautízate para lavar tus pecados. O sea, ya ahí está ratificando lo que dijo Pedro del perdón de pecados en Hechos 2:38, y razonemos de que no podemos entrar al cielo si los pecados no son perdonados, si no son lavados. Entonces, es en el acto, para nosotros es en el acto del bautismo. Y eso también indica que no tiene que ser un misionero, un apóstol, un predicador o un evangelista que pueda bautizar. No, Ananías no era eso, era un hombre sencillo, un siervo de Dios. O sea, cualquier varón que tenga ese conocimiento puede bautizar a cualquier hermano en cualquier momento y en cualquier lugar. Amén. No es que lo vamos a hacer al predicador y el pastor, no, esa costumbre ojalá la quitáramos de la iglesia de Cristo, hermano, porque es una responsabilidad de cada hombre y de cada mujer de llevar a los hombres a los pies de Jesús. Amén. Y cuando nosotros vemos hermanos que están muy apegados, que buscan estar apegados a Dios, estar apegados a la Biblia, pero que en un tema como este no lo entienden, ¿qué es lo que debemos sentir nosotros? De sentir en nuestra sensación. ¿Qué creen que deberíamos de sentir nosotros? ¿Debemos tomar la actitud de ser creídos? Qué bien que nosotros sí entendemos la Biblia y ellos no. No, a mí me da pesar, a mí me da tristeza porque dolor, tristeza. Dolor, tristeza. La palabra es compasión también. Sí, nosotros lo que tenemos en estos estudios es que sentir una compasión por el resto del mundo, no solamente por sus familiares, por sus hijos. O sea, usted tiene hijos que no son salvos y a uno le duele. Yo tengo 2. Sí, y a uno le duele y uno siente la compasión, pero bueno, o sea, uno solamente puede estar en oración y en oración para la salvación de ellos, y cada vez que tiene oportunidad, hablarles un poquito, y si se cierran, más o menos por ahí dejar la puerta abierta. Uno tampoco es que se va a poner a pelear de tal manera. Todos los candados. Exacto. Entonces, pero uno lo que tiene que sentir por esas personas que no conocemos y hasta por nuestros enemigos es compasión. Compasión de esas almas, hasta por nuestros enemigos, los que nos hayan ultrajado, los que nos hayan dañado, hasta por ellos debemos sentir compasión. Ese es el amor al prójimo que debemos tener. Y ese amor al prójimo es principalmente por la salvación de sus almas. Amén. Muy bien. Ok, hermanos. Ahora sí, vayamos al séptimo bautismo. No sé cómo estamos de tiempo. Bueno, nos quedamos conversando. 8:41. Vamos a ver qué avanzamos. Vayamos al séptimo bautismo, y por favor algún hermano o hermana que lea Hechos 18 del 5 al 8. Hechos 18 del 5 al 8. Amén. Ok, hermana, continúe. 18 del 5 al 8. Sí. Y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, pero poniéndose y blasfemando estos, les dijo: sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de ahí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto
a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Amén. Muchas gracias, hermana Ana. Entonces respondamos rápidamente aquí a las 3 preguntas principales. ¿Quién o quiénes se bautizaron? ¿Quién o quiénes se bautizaron en este pasaje? Crispo, hermano, Crispo. ¿Solamente Crispo? Y su casa. Su familia. Y algunos corintios también. Ajá, y muchos de los corintios. Amén. Muchos de los corintios. Muy bien. Eso está en Hechos 18:8, el versículo 8. ¿Quién o quiénes los bautizaron? Silas y Timoteo, hermano. Silas, Timoteo, Pablo, quién sabe si algún otro, pero es posible que hayan sido que los 3 hayan estado allí. Es posible. No los verifica, pero basándonos en la historia, estarían entre ellos. ¿Cuándo fueron bautizados? En el mismo momento. Inmediatamente. Inmediatamente. Uh-huh. ¿Alguien más? ¿Alguien tiene alguna duda? No. Ok. Yo también pensaría que fue sin demora, pero si alguien me dice capaz que él sí se tardó un poquito porque él escuchó y bueno, tenía miedo, acuérdense, Crispo era el principal de la sinagoga y fíjense lo que pasó antes. Lo que pasó antes era que todo el mundo se estaba oponiendo, todos los judíos se estaban oponiendo y blasfemaban. Y de allí Pablo se salió, se fue de allí y dijo, ya no me voy a meter más con los judíos, me voy a ir solamente a los gentiles. Y se muda justo a la casa, justo a una casa de uno que se llamaba Justo, y al lado de esa casa estaba la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, termina convirtiéndose, a pesar de todos los líos anteriores que le pusieron, de lo que se pusieron los que asisten a esa sinagoga. ¿Ok? Pero de todos modos, sí, es creer, bautizarse. Aquí no dice que sí. O sea, aquí da el aspecto como que creyó en ese momento y ahí se bautizó. Yo podría pensar de que a lo mejor a él le quedó eso pensando y dice, sí, yo creo que sí, sí, pero ahí estaba entonces funcionándole más de que él era el principal de la sinagoga y bueno, le puede haber tomado un tiempito a él, puede haber sido. Hermano, ahí yo creo que hay un punto válido a aclarar de que sí hay personas que nos tardamos bastante en bautizarnos, pero es nuestra decisión, no es porque nos imponen. Y porque yo, por ejemplo, tardé años en bautizarme habiendo entendido, pero ya era mi decisión. ¿Usted sí había entendido que el bautismo era para salvación? Sí, correcto. Ah, ok. Pero aún así yo tardé bastante, entonces, pero esa era mi decisión, no es que me lo impusieron. Entonces ahí la situación a tratar es que no te van a imponer, que es cuando tú decides. Uh-huh. Claro. Porque a esta gente le imponen cuándo va a ser el bautismo, lo hacen una vez al año o a los 6 meses, y ahí es donde está el error. Y también el otro punto importante, que no lo hacen para salvación. Uh-huh. O sea, más importante es eso. Sí. Sí, claro. Sí, en el caso mío fue al revés. Yo me tardé 6 años porque pensaba que no era importante. Y después me bauticé, y luego que me bauticé, entonces empiezo a dudar al respecto, hasta que ya después me pareció que entendí y preparé un estudio para presentarle a mi pastor, al predicador de mi iglesia, y mostrarle y decirle, bueno, yo tengo esta situación, y oh, sorpresa para mí, él dice, no, sí, tú estás completamente correcto en todo lo que has dicho. Y bueno, me volví a bautizar. Quería hacer un comentario referente a Hechos 18. Ajá. Porque mire lo que habla Pablo en la primera carta que escribe a los Corintios cuando está hablando acerca de la unidad de la iglesia. Ahí en el capítulo 1 y la primera de Corintios
Pablo está diciendo, gracias a Dios que yo no bauticé a ninguno de ustedes, aparte de Crispo y de Gallo. Así que nadie puede decir que fue bautizado en mi nombre. También bauticé a las familias de Estéfanas, pero no recuerdo haber bautizado a ningún otro. Entonces Pablo está hablando de a quienes él realmente bautizó. Ujú. Entonces es bonito tener en cuenta eso porque todo eso sucedió en Corinto en los 18 meses que el apóstol estuvo hablando allí o predicando allí y que Jesús se le apareció una visión y le dijo, no tengas miedo, no te va a pasar nada, le acaban de dar una paliza en Filipos que lo habían dejado casi medio muerto, por decirlo así, Ujú. y el Señor va y lo consuela y lo fortalece. No Ujú. tengas miedo que yo tengo mucha gente aquí, Ujú. ¿ya? Y sabemos que la iglesia de Corintios fue una iglesia grande, hermano, por lo que Jesús mismo dice, aquí tengo mucha gente. Ujú. Y mucha gente pudieron haber sido más de 3.000 también, me imagino yo pues. Sí, sí, y lo que ratifica de que, lo que ratifica de que el bautismo, como usted lo dijo anteriormente, de que no tiene que ser el principal que esté allí para que sea el que esté bautizando, porque no es necesario. Los discípulos bautizaban, entonces Pablo le cedía que ellos bautizaban, porque una de las críticas que dicen, pero si el mismo Pablo dice que él no bautizaba, si el bautismo fuera tan importante, Pablo hubiera estado Pero no siempre miran la razón. bautizando, pero Sí, no, no porque miran no la era razón. su función era predicar. Amén. Él en O vez, sea él que en había vez unos de que estar, tomaban el él en blanco. vez de estar en las aguas bautizando, él era predicándole a las personas, Amén. Y concentrado, los que iban a querer bautizar. concentrado en llevar la palabra para que precisamente Amén. luego de ese paso de creer vayan a bautizarse, pero se pueden bautizar con cualquiera, no tiene que ser, aquí no es de que tengo que ir con Pablo porque Pablo es la máxima autoridad que había aquí en la región en el momento, no. Ok, muy bien. ¿Algún otro comentario? El otro comentario es que también Pedro y Apolos también me imagino yo que estuvieron bautizando allí personas porque unos decían es que yo soy de Pedro, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Entonces me imagino yo que esa era alguna discusión que habían entre los hermanos inmaduros allí en Corinto. Claro. Y Pensaban que precisamente Pablo toma bautizaban. esa posición de decir, menos mal que yo solamente bauticé a unos pocos para que no digan de que... Que fueron bautizados en su nombre. O sea, Sí, en su porque no es autoridad. eso. Sí, porque eso no es lo que es importante. Lo importante es que todos somos bautizados en el Señor Jesucristo. No somos bautizados en Pablo, ni somos bautizados en Pedro, ni somos bautizados en nadie más. Amén. ¿Okay? Algo que yo quería llamarles la atención aquí es que a pesar de que los judíos en Macedonia se lo opusieron y blasfemaron, bueno, el principal de la sinagoga sí creyó, y también su casa. Amén. Y debemos hacer como Pablo, invertir tiempo evangelizando a las personas. Amén. Pero que si se oponen, blasfeman, no hacen caso, nos hacen bullying, sencillamente nos vamos a evangelizar a otro lado. Pero no debemos por miedo dejar de evangelizar en esos sitios. Uno tiene que ir y evangelizar. Y uno no tiene que tener miedo. Hay que hacerlo. Nosotros tenemos que ir a todos lados. Ahora, fíjense que Pablo les dijo palabras sumamente fuertes cuando se les opusieron y blasfemaron. En el versículo 6, Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora, me iré a los gentiles. Ahora, estas son palabras que nosotros verdaderamente no entendemos mucho. Entonces, porque es el lenguaje en que se expresó la Reina Valera en 1960, la que estamos leyendo, pero veámoslos en otras versiones. Viéndolo nosotros en otras versiones, en dos particularmente, dice así, en la versión Dios habla hoy, ahí la pueden ver en la pantalla, dice, Pablo sacudió su ropa en señal de protesta y les dijo, de ustedes será la culpa de su propia perdición. Yo no me hago responsable. Y la otra en la traducción en lenguaje actual, que es esta que está aquí, dice, Pablo, en señal de rechazo, se sacudió el polvo de la ropa y les dijo, si Dios los castiga, la culpa será de ustedes y no mía.
Entonces, esto nos da más aclaratoria de lo que Pablo les estaba diciendo a ellos. Es, vine, te traje el evangelio, no me hiciste caso, ya es responsabilidad tuya, ya mi responsabilidad yo la cumplí, que era traérselo a ustedes. Ay de Pablo si Pablo no hubiera ido. Y ay de nosotros si nosotros no llevamos la palabra donde debemos llevarla. Entonces, por eso vuelvo al ejemplo que le forcé a la hermana Alicia a que respondiera una pregunta difícil y que la respondió muy bien. Y que la respondió muy bien es que, ok, si se encuentra esta semana con una persona que es bautista, por ejemplo, sale la conversación y dice que es bautista, ya la antenita se le prendió y dice, primero, se le prende la antenita de que es bautista y por lo tanto no debe estar bautizado correctamente. Y allí mismo se le tiene que prender el corazón, la compasión en el corazón y decir, bueno, tengo que traerle la palabra a esta persona, vamos a hablar con ella del bautismo. Y lo que yo les recomiendo es, encomiéndense en las manos en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo les dé la palabra que necesita darles. Amén. Y háganlo sin miedo. Con esto con esto de sacudirse el polvo, era costumbre de la época sacudirse el polvo de la ropa y de los calzados cuando a uno no lo recibían bien en algún sitio. Eso está, por ejemplo, en Mateo 10, del 11 al 15, que tiene sus paralelos también, y yo se los voy a leer rápidamente aquí por la falta de tiempo. Mas en cualquier ciudad o aldea donde entréis, informaos quién en ella sea digno y posad allí hasta que salgáis. Y al entrar en la casa, saludadla. Y si la casa fuere digna, vuestra paz vendrá sobre ella. Mas si no fuere digna, vuestra paz se volverá a vosotros. Y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y fíjese lo que dice nuestro Señor Jesucristo. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad o para aquella casa. ¿Se dan cuenta lo terrible de esto? De que cuando no nos escuchan, pero si no nos escuchan no es nuestra responsabilidad. Pero nosotros tenemos que hacer nuestro mejor papel para presentar el Evangelio de la mejor manera posible. Y la mejor manera posible es encomendándonos al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea el que hable a través de nosotros. Entonces, volviendo otra vez al tema de los... Voy a leer una última cita. ¿Perdón? Tengo tiempo de leer una última cita referente a lo que estás comentando, hermano, que me parece muy bonito y muy importante. Sí, hágale. Ahí en Hechos 20, si quiere lo lee en la versión Reina Valera. En Hechos 20, versículo del 29, cuando Pablo estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, ahí en Mileto. Hechos 20, del 29, 26, que esta letra es muy pequeñita. Un momento. Del 25 al 27. Hechos 20, del 25 al 27. Si quiere léelo en la otra versión, porque yo tengo la misma versión que usted terminó de leer. Pero en la otra versión también habla lo mismo, hermano, algo parecido. Hechos 20, 25. Al 27, ¿cierto? Del 25 al 27. Okay. ¿En qué versión quiere que lo ponga? La Reina Valera 60. Ah, ok. Muy bien. Aquí está en la Reina Valera 60. Y dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Muy bien. Y en esta dice todo el plan de Dios sin ocultarle nada. Entonces lo que yo quería resaltar, hermano, es que cuando Pablo está hablando del reino de Dios, recordemos que Jesús le dijo a Pedro, a ti te daré las llaves del reino, todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo, y eso tiene que ver con el bautismo, porque es en las aguas del bautismo donde Jesús nos adopta con su preciosa sangre derramada en la cruz. Entonces, cuando uno une estos pasajes con Efesios capítulo 2, creo que versículo 5, que fuimos adoptados por la redención en su sangre. Entonces, mire que hay muchas citas que aunque no se habla la palabra bautismo, sabemos que es en el bautismo que fuimos adoptados, porque Dios nos redimió en las aguas del bautismo. Y entonces, nuestro renacer de agua y del Espíritu es ahí en el bautismo. Amén.
Ujú. Amén, hermano. Entonces Y quería ahí resaltar eso. ahí es donde somos, y como usted dice, comenzamos a ser hijos de Dios por adopción. Él nos adopta desde ese momento. Antes de eso, no somos hijos de Dios y ya saben de quién somos hijos. Amén. Hasta ese punto. Ujú. Y lo último que le voy a decir por ahí a la hermana que se demoró añitos, pues yo no sé si se demoró 30 años como mi papá. Mi papá se bautizó después de 30 años. Le tocó Vea. meterle un albergue en la casa. Entonces, 30 no se años, preocupen si wow. se demoraron. Lo importante es que llegaron, hermano. Sí, lo importante es terminar haciéndolo. Amén. Muy bien. Que Entonces, tuvieron el tiempo. ¿cómo estamos de tiempo? Ya estamos por Ya son las terminar. 9, faltan 2 minuticos. Pues en mi Me reloj. gustaría terminar esto rápidamente aquí. Entonces, volviendo al tema de los judíos, de lo que Pablo le dijo a los judíos en Macedonia, no nos quedemos callados cuando nos insultan. No nos quedemos callados cuando nos blasfeman. No nos quedemos callados cuando nos hacen bullying. ¿Ok? No, o sea, a veces la gente dice, no, si te tratan mal, ya déjalo ahí. No, pero nosotros tenemos que dejar por lo menos un punto claro. ¿Ok? Que ellos entiendan de que, hey, existe el cielo y la tierra, tengan cuidado, el cielo y el infierno, tengan cuidado para que no terminen en el lugar equivocado. O sea, den un mensaje, algún mensaje de... ¿Ok? Y lo otro que yo quería decirles era sobre la segunda de Timoteo 1:7, que dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces no tengamos miedo cuando evangelicemos. Encomendémonos al Espíritu Santo, eso sí. Bueno, hermanos, entonces aquí lo dejamos por ahora.